Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28, televisión a tu medida. Saludos país, muchas bendiciones para todos, para todas. Aquí se inicia Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria. Martes, tiempo de hablar de cultura, de política internacional, de educación. Pero este es el martes segundo del mes y entonces, como siempre, tenemos aquí la presencia del maestro Celedonio Jiménez. Y hablar de maestro, entonces hay que hablar de educación, por supuesto. Y hablar de educación es hablar de valores, es hablar de principios, es hablar de ética, de moral, ¿verdad? Como dice Juan Francisco, con los maestros se toca tema de fondo. Y lo del día a día lo tocamos nosotros aquí, el equipo de producción y conducción de Cambio, de Voz para el Cambio, ¿verdad, Juan Francisco? Correcto. ¿Cómo va la vida? Magnífico. Magnífico. Qué alegría tener que Celedonio de nuevo. Muy satisfecho porque los martes han ido convirtiéndose en los días de más trascendencia del programa, porque hablar de educación es hablar de esperanza. No, y que los martes tenemos aquí a Narciso Isaac Conde, primer martes de cada mes, el segundo al maestro Celedonio Jiménez, el tercero al doctor Carlos Sánchez, y el cuarto martes debe estar Johnny Guerrero, pero que de Guerrero le queda poco, porque no viene. Es cuarto bate, son cuarto bate. Así de entrada, nos satisface que haya vuelto nuevamente licenciado Celedonio, profesor universitario. Hay una primera plana hoy en el periódico el Listín Diario, dice: convocarán al segundo foro por la educación. La ministra superior de Ciencia y Tecnología, Alejandrina Germán, durante su participación ayer en el desayuno del Listín Diario, donde anunció que será convocado el segundo foro de la educación superior, una propuesta de este periódico que en su primera entrega proporcionó un diálogo permanente entre la cartera y las universidades. Ante la crisis que tiene la educación dominicana hoy, ¿cuál es la importancia que eso tiene, maestro Celedonio? Bueno, buenos días ante todo. La importancia siempre está ahí, latente, presente. Discutir la temática educativa en un país donde yo sigo pensando uno de los lastres fundamentales es los bajos niveles educativos, la baja calidad de la educación dominicana. Es siempre importante. Lo que entiendo es que no debe concebirse la realización de este segundo foro como un mero acto protocolar, formal, sino que yo espero que este evento pueda abordar problemáticas esenciales de la situación educativa en nuestro país, como es el problema de la calidad de la educación, como es el problema de la investigación desde el proceso educativo. En este país ni siquiera las universidades que son dentro del ámbito educativo, las llamadas a desarrollar importantes procesos de educación, lo llevan a cabo. Y no lo pueden llevar a cabo porque los presupuestos de las universidades son sumamente limitados. No me refiero solo al presupuesto para investigación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sino el presupuesto destinado a investigación de todas las universidades del país son muy limitados. Entonces, el quehacer educativo sin una base en la investigación, en la indagación de la realidad, no es un proceso creativo, no permite construir conocimiento. Entonces yo pienso
que estos eventos son bienvenidos, son importantes, sobre todo si permiten ir al fondo de los problemas nodales de nuestra educación y si permiten que los derivados de esas discusiones puedan ser aplicados y no que sean asumidos como insumos para la publicidad y para el quehacer burocrático. Pero un momentito, Alfonso, mire, en el periódico El Caribe del sábado hay un trabajo de María Teresa Morel. Ella dice, citando una información del año pasado, la ministra superior de Ciencia y Tecnología, Alejandrina Germán, reveló a finales del año pasado, es decir, 2017, que de 30.257 aspirantes que se examinaron, solo pasaron 1.276. Es decir, profesores que se querían promover y se sometieron a un estudio y no lo aprobaron. Entonces, ante una realidad como esa, parecería que la educación dominicana está en su peor momento. Eso es lo que he estado planteando. Y no diría solo el aspecto de los profesionales o futuros profesionales de la educación, pedagogos, etcétera, sino que es un problema sistémico. Algo parecido acontece de año en año con los aspirantes a participar en las residencias médicas, que participan alrededor de 1.500 aproximadamente profesionales de la medicina, y los exámenes que se le someten apenas pasan unos 300, 250, cuando más 400. Pero hay un malestar que tenemos que saber dónde que está. Exacto, es un problema sistémico, un problema de la educación, cómo se imparte la educación, la poca atención a la educación, los pocos fondos destinados a la educación. Desde el 13 es verdad que ha habido una mayor asignación al presupuesto para la educación pública preuniversitaria, pero eso no ha supuesto la desaparición de grandes lacras. En el día de ayer algunos medios presentaban problemas terribles en el sentido de los espacios físicos para impartir educación pública a nivel básico, a nivel medio, en días próximos al inicio de la apertura del año escolar. Aún con el presupuesto que se ha destinado, vemos tremendos problemas, aún desde el punto de vista físico. Y es que hay una cosa, nosotros hemos estado tocando tambores por el aumento del presupuesto a la educación pública en el país, y tambores porque ciertamente hubo un aumento considerable, pero un aumento considerable si lo comparamos con lo que había anteriormente, un presupuesto de alrededor del 2%, se sube ahora a 4%, y es algo que produce alegría. Pero si nosotros comparamos el presupuesto que hoy se destina a educación pública preuniversitaria con lo que se destina en países del área, no me voy a ir a los países más desarrollados, con más desarrollo en América, Argentina, México, en América en general, sino países del área, Honduras, Nicaragua, nos vamos a dar cuenta que realmente sigue siendo muy reducido el presupuesto de 4% para la educación preuniversitaria. Entonces, ese es de los problemas fundamentales que tenemos en nuestra sociedad, que no hay la debida atención, la atención efectiva
a los problemas de fondo de la educación dominicana. Los estudiantes que seguimos recibiendo, usted me dirá, en muy poco tiempo, del 2013 a 2018, pero los estudiantes que seguimos recibiendo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde yo imparto docencia, estudiantes de nuevo ingreso, todavía presentan deficiencias extremadamente penosas, considerables. O sea, son situaciones que necesariamente afectan el desenvolvimiento del conjunto de la sociedad y que hay que meterle el frente. Mire, a pesar de lo del 4%, 5 años es un plan quinquenal que se pudo haber desarrollado, y un plan quinquenal da para mucho. Son 5 años y los resultados se hacen esperar todavía. En 5 años se puede tomar a un joven desde el 8º curso hasta terminar el bachillerato y transformarlo en términos de su formación en ciencias básicas, como las matemáticas y todo esto. Español, sobre todo el idioma como tal, que aquí es muy maltratado y hay mucho descuido en esto. El tema de las instalaciones físicas, el gobierno están construyendo aulas, miles de aulas, en Santiago, en el municipio de Santiago. Acaba de salir la información hace 3 días. Hay 34 centros importantísimos que no pueden entrar a docencia el día 20 por el deterioro físico, porque se puede desplomar, la filtración, todo aquello anda manga por hombro. Esto es terrible. Pero mire, usted apuntaba un elemento, el de la investigación universitaria. Si no hay una voluntad del Estado, si no hay una conciencia desde el Estado, si no hay un plan, ¿qué es lo que se puede hacer? Nada o muy poco. En la Universidad del Estado, la investigación llega casi a cero. Ahora hay algunos procesos de investigación que están en marcha en conexión con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Algunos proyectos muy particulares, pero no dependen en lo fundamental de la universidad. Ahora, esa universidad le triplican el presupuesto y va a seguir en lo mismo, con esa cultura clientelar que predomina en la Universidad Autónoma. Y las universidades privadas, aunque tuvieran dinero, no lo van a invertir en investigación si no son proyectos de investigación que le van a dar resultados económicos porque la puedan vender, porque al fin y al cabo son empresas económicas, son empresas de capitalistas, y el capitalista invierte para sacar ganancias. Ahora, si no hay una vocación política, una dirección política desde el Estado que diga, no, aquí hay que destinar una partida para investigación seria, y que el Ministerio de Ciencia Superior monitoree, siga el proceso de investigación y diga por dónde hay que hacer la cosa, o darle seguimiento. Mira, aquí no se podrá hablar de investigación. Ahora, esta clase política que gobierna en América Latina, o aquí en la República Dominicana, ¿hasta dónde le interesa la educación? Yo me pregunto y me preocupa, a partir de aquella premisa martiana, ser culto para ser libre. ¿Quieren estos políticos aquí en América Latina que el ciudadano tenga un nivel de cultura, un nivel de formación, de preparación? Porque va a implicar esto ciudadanos libres que no lo podrán narigonear con el tema de la politiquería. A mí eso me llama la atención, pero naturalmente yo solo sirvo en la mesa para que usted me ayude a comprender el fenómeno. Bueno, yo en primer lugar considero que debemos tener una actitud un poco más optimista sobre el asunto de la investigación, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en primer lugar no se puede decir que es cero la investigación. Hay aporte, hay trabajos con muchas limitaciones, pero hay esfuerzos, hay investigaciones en distintos ámbitos. Evidentemente que con el presupuesto tan limitado que se destina a investigación, esos aportes tienen que ser, como estoy señalando, de un alcance muy corto. Pero no debemos, bajo ningún concepto, sobre la base de los grandes problemas de gestión, de gerencia que ha habido en la Universidad Autónoma de Santo Domingo,
y que yo espero que se comiencen a enfrentar y a corregir, sobre todo ahora hay nueva gestión. No debemos justificar o asumir una postura que lleve al gobierno a mantener esa postura de resistencia, a aumentar el presupuesto a la educación y a la investigación sobre la base de lo que ha sido hasta ahora ciertamente la universidad. Yo creo que se plantea la necesidad de un pacto entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Estado, un pacto donde las autoridades universitarias se comprometan a transparentar la nómina universitaria, el quehacer administrativo universitario, que las autoridades se planteen racionalizar la matriculación universitaria, las profesiones, las carreras que hay que fomentar, que hay que desarrollar, que hay que impulsar, y que ese pacto, como contraparte del Estado, se plantee que el Estado asuma su responsabilidad constitucional de apoyar económicamente la institución del Estado. O sea, eso es lo que por donde hay que empujar. Yo no creo que debemos asumir una postura de resistencia o reticencia sobre esa posibilidad. Por ese camino hay que embarcarse, hay que trillar ese sendero, de modo que se comience a enfrentar un problema vital. Porque en mi experiencia personal, yo puedo decir, al margen de una actividad investigativa, al margen de un proceso de investigación, los docentes universitarios continuarán siendo simples transmisores de conocimientos producidos por otros, de conocimientos que han recibido por la lectura de textos producidos por otros. Lo que permite a un docente realmente construir conocimiento, producir conocimientos nuevos, es precisamente esa labor de investigación. Por tanto, yo creo que el Estado dominicano y las autoridades universitarias en nuestro país, comenzando por el ministerio, deben empujar de una manera sincera, de una manera sostenida, un presupuesto que permita el desarrollo de la investigación en todas nuestras instituciones. De las investigaciones, y que permitan también el desarrollo de actividades que promuevan la formación en términos tecnológicos. Avanzamos hacia una era de la humanidad donde la tecnología es un elemento esencial sin el cual no se puede avanzar. Maestro, el optimismo es bueno y es saludable, y ojalá que todos los ciudadanos del mundo sean optimistas, pero la realidad choca frente al optimismo y a veces le dobla el pulso o el brazo al optimismo. La realidad es tosuda y saca cuenta por sí misma. Mire, yo no tengo el dato acabado en términos matemáticos, pero la percepción que se tiene, lo que se comenta es que una buena parte de los jóvenes docentes que salen al exterior a hacer el doctorado, y en muchos casos hasta de maestría, se quedan fuera del país, porque si retornan, y muchos vienen a intentar quedarse y no encuentran las condiciones, porque no es solo que aquí no se impulsan la preparación de tercer y cuarto nivel, aunque lo de tercer nivel ha avanzado bastante, pero luego que una persona, un docente termine el doctorado, no encuentra aquí un campo adecuado para la investigación como tal y para una remuneración de acuerdo a su nivel académico, a su nivel que tiene aquí en la cabeza porque se formó. Por ejemplo, una persona que va a hacer un doctorado a España o a Estados Unidos y dura 4 o 5 años metida en un laboratorio, en el caso de ciencia, retornar al país para encontrarse con las mismas condiciones laborales, salariales
el ambiente, si le equipan o no un laboratorio, si están los reactivos, si la instalación física del laboratorio es adecuada. Es duro. Y el que se mete a hacer un doctorado quiere rendir fruto, porque ya es un investigador de alguna manera acabado o preparado para producir resultados y entrar en los anales de la investigación, y no quiere quedarse estancado siendo docente en Dajabón o en Higüey o en Atomayor. Quiere tener un laboratorio donde realmente pueda desarrollar, aplicar lo que conoció en su investigación para hacer el doctorado. Entonces eso pasa también. Una cosa es el optimismo y otra es la realidad que tenemos en el país. Sí, pero de lo que se trata es de, frente a esa realidad, asumir una postura que sea, a mi entender, base para que se transforme esa realidad. Mira, lo que tú señalas es cierto. Yo tengo una experiencia personal con un hijo que acaba de concluir su residencia médica. Hizo una de las especialidades, un centro hospitalario del país. El Estado costeó toda su formación en esa residencia médica de 4 años. Pues mi hijo acaba de concluir esa residencia y ha transcurrido un periodo donde en la actualidad él está en el aire. Es decir, concluyó una residencia costeada por el Estado Dominicano. ¿Qué es lo racional? Que una persona que ha recibido el apoyo financiero para su formación en términos de una especialidad médica sea asegurado por ese Estado. No puede ser una persona que se quede entonces, una vez concluida esa residencia, en el aire. Pues en la actualidad está en el aire. Eso es algo que, como dice el pueblo, llama, grita la presencia de Dios. Eso es algo insólito que se produzca en un país que necesita de sus recursos humanos preparados, desarrollados. Es una realidad. Ahora, frente a ese problema, lo que yo postulo es que debemos no plantearlo como algo que no tiene solución, sino exigir, demandar que sea enfrentado, corregido de una manera adecuada. Exigir, demandar que sea corregido, eso es interesante, eso es importante, pero la realidad es la realidad. Mire, vamos a una brevísima pausa y de retorno aquí seguimos con el tema y con el maestro Celedonio Jiménez, porque esto hay que verlo a fondo. Y aprovechamos para saludar a Taina Jiménez, que está en sintonía con nosotros desde Italia, me parece. Nuestro saludo. Vamos a la pausa.